Vimos lo que pasó con el diputado Henry Ramos Alup queriendo armar un circo en Estados Unidos. Aprovechó su visita para irse de compras y de paso reunirse en una asamblea de ciudadanos que no hace en Venezuela, pero sí lo hace con los ciudadanos en Miami. Vemos por otro lado la labor de nuestra canciller, digna representante de la mujer revolucionaria, la mujer bolivariana, la mujer chavista. ¿Qué opinión te merecen todos estos temas internacionales, Guillermo? Bueno, la visión geopolítica del presidente Chávez está presente en el escenario internacional. Venezuela tiene una política internacional y que se fundamenta en una política rescatada por la Revolución Bolivariana y que quedó inconclusa su construcción por el libertador Simón Bolívar. Muchos intentos existieron, pero lo pudo concretar el presidente Chávez y bueno, y su canciller, el presidente Nicolás Maduro, quien, bueno, conocedor del área, conocedor de la materia, de los organismos internacionales, ha mantenido y ha profundizado los elementos de mantener, bueno, los principios de independencia y soberanía, que es lo que nosotros estamos reclamando. Ahora, la OEA fue un show. Si la oposición venezolana y Ramos Alup lo que quería era intentar hacerse escuchar, es más fácil que vaya a Los Ángeles, California, en vez de ir a Washington y pague a unos empresarios de la comunicación y haga una película y va a ser más promocionado que lo que hizo en la OEA. La OEA ha venido en un proceso de desintegración desde el punto de vista de su visión y sus objetivos. Bueno, lo decía el comandante Fidel Castro de hace muchos años, no es de ahorita. El imperio tomó el control para intentar tutorear a las repúblicas que iniciaban en el siglo XX un proceso de fortalecimiento y de construcción de sus independencias reales, no de los procesos de la independencia con la corona española y de subordinación a otros sistemas internacionales, sino de independencia. Y la OEA legalizó un conjunto de golpes de Estado, violación de derechos humanos en todo el siglo XX. Así, además que el descrédito que ha tenido por la práctica. Ahora, la OEA responde, insisto, la misma confrontación que hablábamos, por qué no se da el debate entre los dos modelos, la democracia representativa y la democracia de los pueblos, se da a nivel de los estados-nación y de las repúblicas con expresión en los distintos organismos internacionales. La OEA es una expresión de las democracias representativas, donde los pueblos no tienen cabida, donde las verdades son ocultadas por las formalidades, el fondo, las discusiones verdaderas son ocultadas por las formalidades. Y bueno, lamentablemente, Luis Almagro, quien fue, bueno, una persona muy ligada a las luchas de la izquierda en Uruguay, a Pepe, a Tabaré, etcétera, se ha prestado absolutamente para ser parte del plan internacional contra Venezuela. Ahora, ¿tú crees que la OEA perdió vigencia, perdió conexión con la realidad de nuestros pueblos? Absolutamente. ¿O responde todavía a algunos intereses imperialistas? Perdió vigencia y responde a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Y hay que decirlo, y más allá del gobierno, las transnacionales que manejan en buena parte el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso, bueno, los cambios tan a veces reíbles de las posiciones que se dan en el seno de la Organización de Estados Americanos. Yo escuchaba ayer, en estos días, las declaraciones de Ramos Alup con respecto a la supuesta victoria que obtuvieron en la OEA. Y yo decía, Dios mío, pero es la locura. O sea, Es la locura. Es que ¿será que creen que el pueblo de Venezuela es ese mismo pueblo cegado, invisible, del siglo XX o de buena parte del siglo XX, que no tiene capacidad de raciocinio? Es un insulto a sus propios electores que están viendo las actitudes que no fueron para lo cual los eligieron y, bueno, de desprestigio absoluto de la oposición venezolana y de esos organismos donde ellos se manejan muy bien, porque ahí creo que los representantes, los voceros de los pueblos, por parte de los estados latinoamericanos y por parte de los estados de nuestro continente, que salen a hablar de independencia y soberanía, creo que somos los insurgentes ahí. No, esos no son escenarios para nuestros pueblos. El escenario es, bueno, la comunidad de estados latinoamericanos, el escenario es UNASUR, y bueno, la OEA reconoció, además de todo eso,
en medio de esa locura que lamentablemente persiste con algunos países que no ven sus realidades internas, no ven sus propios problemas, sino buscan proyectarlas hacia Venezuela para buscar a través del escenario de la comunicación internacional, de decir, bueno, eso es lo que sucede en Venezuela, en mis países no está pasando este tipo de situaciones. Tocaste un tema importante. Te metes en portales web internacionales, lees periódicos de otros países y la gente tiene la apreciación que en Venezuela estamos en una guerra civil. Mira, yo estuve en México el año pasado y solamente en la campaña electoral de alcaldes y diputados asesinaron a más de 10 alcaldes, candidatos a alcaldes, y más de 10 candidatos a diputados. Y solamente se pudo ver por algunos medios insurgentes mexicanos y por algunos medios internacionales. Pero en México había un silencio absoluto frente a la realidad del asesinato de 10 candidatos a alcaldes y 10 candidatos a diputados. Imagínate tú si eso sucediese aquí en Venezuela, el caos internacional y todo lo que utilizan a Venezuela muchos países para legitimar sus propias políticas. Claro, pues España claro, fue... Claro. Pero eso es la OEA. Es un sistema que está ya en su proceso de declive, cumplió, si alguna vez cumplió con los objetivos para los cuales fue creado en el siglo XX. Creo que es una organización que no está de cara a las realidades del siglo XXI, responde a unos intereses distintos a las realidades y a las luchas, a las necesidades que tienen nuestros pueblos, a las expectativas que tienen nuestros pueblos en todo el continente. Y bueno, seguirá en un proceso de muerte lenta hasta que se fortalezcan los nuevos organismos internacionales forjados, creados, construidos a la razón de las nuevas expresiones de los pueblos. La comunidad de estados latinoamericanos del Caribe tiene que sustituir más pronto que tarde la Organización de Estados Americanos, además sin la tutoría de Canadá y Estados Unidos. UNASUR viene en un proceso bien importante de fortalecimiento, además la OEA reconociendo las labores de diálogo, por cierto, de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, de una realidad que se han encontrado los expresidentes, que nadie puede decir que ahora Zapatero es chavista. Yo me acuerdo mucho lo que dicen hoy de Zapatero. No, pero dentro de la locura lo dicen. Pero me acuerdo mucho de lo que sí dicen de Zapatero. Yo escribí un artículo hace unos años, cuando estaba Carter en Venezuela y el Centro Carter, que finalizaba diciendo es que ahora Carter es chavista. Claro. O sea, ahora Zapatero es chavista. Es la locura, pero bueno, sin lugar a dudas, nuestros pueblos cada día son mayoría en esos escenarios, nuestros pueblos cada día tienen mayor voz. Es lamentable, lo que sucedió en Brasil, pero el pueblo brasileño se dará cuenta, se confrontará con sus realidades políticas y será capaz de dar esos vuelcos que volverá a tener el rol protagónico que debe tener Brasil para nuestro continente y para el futuro del siglo XXI. El siglo XXI es un siglo cargado de retos, de desafíos para la izquierda mundial. Romper con los dogmas, mantener nuestros principios, crear nuevas expectativas hacia nuestros ciudadanos, lograr ser un factor de futuro, no solamente por lo que hemos logrado, sino por lo que vamos a lograr en el siglo XX. Es el siglo del socialismo, estoy seguro, absolutamente seguro, y es el siglo de la síntesis de las mayores intenciones y esfuerzos de todos los pueblos del mundo en la búsqueda de la suprema felicidad. Es Bolívar de nuevo, es Chávez. Y ahora es que toca protagonismo por parte de Venezuela y a nuestra canciller Delcy Rodríguez, la mujer venezolana, ahí está, es la voz que escuchábamos del presidente Nicolás Maduro en su función de canciller y es la voz que hoy escuchamos de Delcy. Es la política internacional de independencia, de soberanía, de principios de autodeterminación que lo vamos a pelear y a discutir porque además la verdad nos asiste. Señores, lo dijo Guillermo Martínez. Gracias, agradecido Rodolfo, por estar gracias aquí. Gracias a ti, de verdad, y a todo el canal, los mejores augurios. En ese esfuerzo de construcción de una alternativa de recreación, una alternativa de distracción, una alternativa de televisión innovadora, pero con principios.
con principios. No es la muerte, no es el sexo lo que tiene que privilegiar la distracción y la formación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que están haciendo una extraordinaria labor a Winston, Rodolfo y a todo el equipo. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Guillermo. Y de verdad, igual para ti, sabemos que estás haciendo una extraordinaria labor en Barcelona. El pueblo te lo reconoce y es lo importante. ¿Quién más que el pueblo para juzgar a un alcalde que es la principal autoridad que debe estar de la mano con nuestra gente? Ejemplo de un hombre joven, de un hombre revolucionario, de un hombre honesto. Te agradezco tu presencia. Gracias, Rodolfo. Y esta es tu casa para futuras oportunidades. Gracias. A ustedes, toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de Guillermo Martínez. Agradecemos la interacción en nuestras redes sociales. desenlacestv@gmail.com nuestro correo. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos.